escuchen con atención. No se olviden colocar número de matrícula y nombre en el chat del Zoom. Primero es el número de la matrícula, y luego viene el nombre. ¿Está bien? Excelente. Gracias. Muy bien. Mientras ustedes van colocando, vamos a empezar a desarrollar el tema. Hoy día nos toca hablar de un tema muy interesante, ¿ya? Hoy día nos toca hablar de un tema que se llama farmacología del dolor, inflamación y fiebre, y vamos a comenzar con la primera parte, que es AINES, farmacología de la inflamación, dolor y fiebre, y vamos a hablar de un grupo de fármacos llamados AINES. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, un detalle muy importante antes de que sigamos, que creo necesario tú entiendas, ¿ya? Cuando hablamos de la farmacología de la inflamación, dolor y fiebre, son tres procesos que vienen juntos. O sea, vas a tener por un lado dolor, ¿ya? Dolor, ¿ya? Por otro lado vamos a tener la inflamación, ¿ya? Y por el otro lado vamos a tener el aumento de temperatura o fiebre. Lo voy a poner así, aumento de la temperatura o fiebre. ¿Por qué estoy haciendo esta diferenciación entre aumento de temperatura y fiebre? El aumento de temperatura es local. ¿Está entendido? El aumento de temperatura es local. Aquí te lo voy a anotar. Local. La fiebre es generalizada. Cuando una persona tiene fiebre, ya no estamos hablando de que está afectado un tejido en específico. Estamos hablando de que ya está afectado todo el sistema, todo el organismo. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Ahora, detalle importante. Por si acaso, esto recibe el nombre de la triada de Celso. ¿Ya? Ahora, detalle importante, doctores. Todas las patologías vienen con dolor, inflamación y fiebre. Todas las patologías tienen dolor, inflamación y fiebre. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Ahora, quiero que reconozcamos un aspecto muy importante. La mayoría de los seres, ¿han visto a los seres humanos? Algunos. Ya. ¿Los has visto bien? Voy a poner esto así. Hay algo que se llama en la calle línea de cebra. Y los seres humanos cruzan por cualquier lugar menos por la línea de cebra. Es más, el semáforo está a punto de cambiar a verde, está en los últimos 2, 3 segundos y corren. Así como diciendo, ojalá y pueda alcanzar el auto para que me golpee. Con esto, ¿qué quiero decirte? El ser humano por naturaleza es negligente. ¿Qué quiere decir esto? Si viene inflamado, va a sentir el aumento de volumen, pero no va a hacer nada. Si viene con temperatura, la mayoría de los seres humanos lo que hacen es desabrigarse o incluso se dan una ducha y con eso disminuye la temperatura o la fiebre. Entonces, normalmente el síntoma cardinal para que puedas requerir medicación es el dolor. ¿Ha quedado entendido? Es dato que venga el paciente y te diga, me duele, ojo,
Puede ser que te está diciendo me duele cuando ya lleva con esto días. ¿Ha quedado entendido? Ningún ser humano va a buscar ayuda a menos que haya dolor de por medio. ¿Preguntas? Muy bien, excelente. Ahora, mm, todo proceso inflamatorio, o sea, siempre es una triada, o sea, por eso se llama triada de Celso, porque vienen los tres juntos, dolor, inflamación, fiebre. Siempre va a venir dolor, inflamación, fiebre. El principal de todo ese proceso inflamatorio es obviamente la inflamación. Ahora, entendamos un detalle importante. La inflamación, que haya un territorio inflamado, no es malo, es una reacción de defensa, es algo normal que tu organismo va a hacer para defenderse. ¿Está claro? Sí, por fisiopatología ya se debió entender que es una reacción de defensas para defenderse, ¿ya? El problema está que esta reacción de defensa en algún momento se sale de control. ¿Está bien? Entonces, el tema de utilizar un antiinflamatorio no es para bajar la inflamación, sino para controlar ese proceso inflamatorio. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cómo se produce el proceso inflamatorio? Ustedes ya han llevado inmunología, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Eso significa que ya saben cómo se produce el proceso inflamatorio. Entonces, nos vamos a saltar esta parte. Listo. Sigamos. Ya vi tu expresión. Qué barbaridad. Qué falta de glamour. Hay una palabra mágica que tú tienes que aprender, ¿ya? No es espelearnos, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo se llama la palabra? Prostaglandina. Eso, prostaglandina. Nosotros lo ponemos así, donde escuches PG es prostaglandina. Detalle importante, la prostaglandina es la sustancia principal. ¿Ha quedado entendido? Las prostaglandinas son las que van a mediar este proceso de dolor, inflamación y fiebre. Dolor, inflamación, fiebre, dolor, inflamación, fiebre, prostaglandina. Por eso lo quería colocar. Ahora, tener prostaglandinas no es malo. Eso quiero que me entiendas. ¿Ya? Eh, tienes que aprender, yo sé lo que estás pensando. Acaba de decir que la prostaglandina produce dolor, inflamación, fiebre. ¿Ya? Pero acaba de decirme que tener prostaglandina no es malo. Y yo sé lo que estás pensando y dices, no entiendo, ¿no? ¿Cómo puede ser dolor, inflamación, fiebre? ¿Cómo no puede ser malo? Es que hay un detalle importante que tienes que entender, ¿ya? Cuando hablamos de prostaglandinas, todos nosotros vamos a tener un nivel de prostaglandina. ¿Ha quedado entendido? Todos tenemos un nivel de prostaglandinas. Entonces, nuestras prostaglandinas normales, fisiológicas, ¿ya? Fisiológica, todos tenemos un cierto nivel de prostaglandina que es normal fisiológico. Al ser esta normal, esta cantidad de prostaglandinas es la que cumple estas funciones. ¿Ha quedado entendido? Este nivel de prostaglandinas normalmente nos ayuda a cumplir funciones gastrointestinales, la producción de ácido gástrico, el control de la presión arterial, ¿ya? Las funciones renales. O sea, esos niveles de prostaglandinas son los que nos van a ayudar a cumplir todos esos tipos de funciones. ¿Está bien? Bien. Ahora, cuando un tejido se daña, ya sea por una contusión, un golpe, invasión bacteriana, invasión viral, ¿qué más podemos decirle? Ajuste de cuentas, como quieras, ¿ya? Cada vez que un tejido se daña,
tú empiezas a producir mucha prostaglandina. ¿Ha quedado entendido? Esta, este exceso de prostaglandina, ¿ya? Este exceso de prostaglandina es el bad. This bad. No good. Ese exceso de prostaglandina es lo que va a producir dolor, inflamación y fiebre. Entonces, lo primero que tienes que entender es que tenemos un cierto nivel de prostaglandina que es lo bueno. Y vamos a tener otro cierto nivel de prostaglandina que es malo. Cuando tú te haces un daño, aumentan tanto tus niveles de prostaglandina que va a producir dolor, inflamación y fiebre. ¿Ha quedado entendido? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí todo el mundo me sigue, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se produce esto? Vamos a hacer un pequeño mapa. ¿Ya? ¿Has visto? ¡Shazam! Ya está. Así rapidito se borra la pizarra. Ujú. Ahora, detalle importante que tú tienes que entender en este aspecto. ¿Ya? Todo comienza con esto de acá, que es la unidad básica fundamental, conocida como célula. ¿Está bien? Esta célula obviamente tiene acá su núcleo, va a tener sus ribosomas, va a tener su aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Es más, esta célula tiene tiene su grupo social, ¿no? Sí, es un tejido, tiene su grupo social. Sí, incluso tú le ves y tiene su página y dice hashtag de Bet Célula, ya está. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Ahora, todo empieza con la célula. Cada vez que existe un daño celular, cada vez que hay un daño celular, la célula va a empezar a producir mediadores químicos de la inflamación. ¿Está claro? Esta célula va a empezar a producir mediadores, ¿ya? Químicos de la inflamación. ¿Alguien sabe cuántos mediadores químicos de la inflamación hay? ¿Alguien sabe cuántos mediadores químicos de la inflamación hay? Eso, hay muchos. Yo tampoco sé cuántos hay. No es vergüenza. ¿Está claro? Sí, son demasiados. Lo que tú tienes que entender es que cuando hablamos de mediadores químicos de la inflamación, todos los tejidos producen mediadores químicos de la inflamación. Esos mediadores químicos de la inflamación puede ser la hormona de crecimiento, ¿ya? Sí, la hormona de crecimiento sirve también durante los procesos de inflamación, se genera hormona de crecimiento que es para la curación de tejidos. Ahí vamos a tener también crecimiento. Luego vamos a tener también a las interleuquinas. Vamos a tener al interferón, ¿ya? Vamos a tener al factor de necrosis tumoral, el factor activador derivado de las plaquetas, ¿ya? Etcétera. Ya está. Hay varios. No necesito que te memorices todos los mediadores químicos de la inflamación. Es ridículo. Pero ¿qué necesito que te memorices? Que de todos los mediadores químicos de la inflamación, hay un mediador que es muy importante que sepas, se llama fosfolipasa. Ah, Eso, A2, la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 es muy importante porque va a empezar a sacar fosfolípidos de la membrana, saca fosfolípidos de la membrana. ¿Por qué saca fosfolípidos de la membrana?
porque al sacar los fosfolípidos de la membrana, va a formar algo llamado, ¿ya? Ácido araquidónico. Araquidónico. Ácido araquidónico. ¿Ha quedado entendido? Sí, ácido araquidónico. Muy bien. El ácido araquidónico es muy importante. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico va a activar las vías de la inflamación. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto de que activa las vías de la inflamación? Va a activar una vía, ¿ya? Que vamos a llamar, que es la vía principal de la inflamación. La vía principal de la inflamación está conformada por la ciclooxigenasa, también conocida como COX. ¿Está bien? Vía principal de la inflamación es conocida como COX, ciclooxigenasa. Pero también activa, ¿ya? A la vía alterna. Quiero aclarar un detalle importante. Dependiendo cuál sea el libro que vayas a leer, va a decir vía alterna o puede decir también vía secundaria. ¿Está bien? Esta vía alterna o vía secundaria se la conoce como lipooxigenasa. Lipooxigenasa. COX. Aquí es donde tú dices, qué interesante. Muy bien. ¿Me están siguiendo todos? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estos dos, la COX y la lipoxigenasa, van a producir prostaglandinas. La COX produce prostaglandinas. La lipoxigenasa produce prostaglandinas. ¿Quién produce más prostaglandina? ¿Quién La produce mayor cantidad? Muy Cox. bien. La COX produce mayor cantidad de prostaglandinas. Excelente. Muy bien. Ambas vías, ambas vías producen, ¿ya? Los leucotrienos, ¿ya? Ambas vías producen el tromboxano. 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 ¿Me deja entender? Ahora, la COX produce prostaglandina, la COX produce leucotrienos, la COX produce tromboxano. La lipoxigenasa produce prostaglandina, leucotrienos, tromboxano. ¿Cuál es el principal productor de prostaglandinas? La COX. ¿Quién produce mayor cantidad de leucotrienos? La COX. ¿Quién produce mayor cantidad de tromboxano? La COX. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuál es el mediador químico o cuál es el principal para producir dolor, inflamación y fiebre? Las La prostaglandinas. Cox. Muy bien, las prostaglandinas, que son producidas por la COX, tienes razón. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Muy bien. Este aumento de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano va a ser detectado como daño celular. La siguiente célula lo detecta como daño celular. Entonces, la siguiente célula que lo ha detectado como daño celular, ¿ya? La siguiente célula que lo ha detectado como daño celular va a empezar a producir mediadores químicos de la inflamación. Al producir los mediadores químicos de la inflamación, que puede ser hormona de crecimiento, interleuquinas, interferón, factor de necrosis humoral, factor activador derivado de las plaquetas, etcétera,
El más importante es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 saca fosfolípidos de la membrana. Estos fosfolípidos van a formar ácido araquidónico. El ácido araquidónico es importante porque activa la vía principal y activa la vía alterna. La vía principal está formada por la COX, la ciclooxigenasa, que produce prostaglina, leucotrieno, tromboxano. Pero la vía alterna está formada por la lipoxigenasa, que produce prostaglina, leucotrieno y tromboxano. En menor cantidad, pero produce. Esto esto va a producir dolor, inflamación y fiebre y va a ser detectado por la siguiente célula como daño celular. Al detectarse como daño celular, esta célula va a producir mediadores químicos de la inflamación. El más importante es la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 saca fosfolípidos de la membrana. Al sacarse los fosfolípidos de la membrana, se va a formar el llamado ácido araquidónico. El ácido araquidónico activa la vía principal mediante la activación de la COX y activa la vía alterna mediante la activación de la lipoxigenasa. Esto aumenta los niveles de prostaglina, leucotrieno y tromboxano, y lo que produce dolor, inflamación y fiebre. Entonces, esto va a ser sentido por la siguiente célula como daño celular. El daño celular hace que la célula produzca mediadores químicos de la inflamación. Los mediadores químicos de la inflamación, el más importante es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 saca fosfolípidos de la membrana para la formación del ácido araquidónico. Al formarse el ácido araquidónico, se activa la vía principal de la inflamación y la vía alterna de la inflamación, siendo la más importante la vía principal por la activación de la COX o ciclooxigenasa y la vía alterna por la activación de la lipoxigenasa. Entre los dos van a producir un aumento de los niveles de prostaglina, leucotrienos y tromboxano. Esto se interpreta como dolor, inflamación y fiebre. Entonces, estos niveles aumentados de mediadores químicos de la inflamación lo va a interpretar la siguiente célula como daño celular. Y eso hace que produzca mayor cantidad de mediadores químicos de la Inflamación. inflamación. El más importante es la Fosfolipasa 2. fosfolipasa 2 saca fosfolípidos de la membrana para producir Ácido araquidónico. el ácido araquidónico. Es importante porque activa las dos vías de la inflamación. La vía Principal o COX. y la la vía. Alterna o lipogenasa. Los niveles elevados de COX y lipoxigenasa aumentan los niveles de Prostaglandinas, Leucotrienos. leucotrienos, Tromboxano. y esto se interpreta como daño celular, muy bien, dolor, inflamación y fiebre, y esto es sentido por la siguiente célula como daño celular. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que estás pensando. Y estás diciendo, no. ¿Por qué tanto? ¿Para qué tanto? Aún así, doctor, a su gráfico le faltan muchos detalles. Mi docente de inmunología lo hacía mejor. No me cabe dudas. Ahora, quiero aclarar un detalle importante. Los que me conocen saben bien que yo hago las cosas siempre con un motivo. Detalle importante, doctores. Ahora estamos hablando de algo que se llama farmacodinamia. ¿Dónde actúan los AINES? ¿Dónde en el actúan los bloqueo. AINES? Muy bien. Bloquean la vía principal. Todo lo que es AINE, todos los AINES van a bloquearte la vía principal. ¿Ha quedado entendido, no? Muy bien. Posición de filosofía. ¿Alguna vez has tomado ibuprofeno, diclofenaco? Si has tomado ibuprofeno o diclofenaco, pensemos un poco. ¿Te quitó el dolor de forma instantánea?
Sí, no, más o menos. Número 1. No. No, muy bien. Número 1. Número 2. Si no te quitó el dolor de forma instantánea, mi siguiente pregunta es, ¿te quitó todo el dolor? No. No. Muy bien. ¿Por qué? Porque aún estaba activa la vía alterna. Muy bien, excelente. ¿De cómo saben tanto? Creo que vamos a dar el tema por avanzado. No, mentira. Lo que dice el doctor es muy importante. Los AINES bloquean la COX, bloquean la vía principal, pero su utilidad es limitada. ¿Por qué? Porque solamente te bloquean la vía principal, pero la vía alterna sigue funcionando. ¿Ha quedado entendido? La vía alterna sigue funcionando. Entonces, la idea es que tú puedas bloquear vía principal y vía alterna si es que quieres tener mejor función. ¿Cómo hacemos para bloquear la vía principal y la vía alterna? Pues hay que intervenir un paso arriba. ¿Qué hacemos? Vamos a actuar a este nivel, farmacodinamia. ¿Dónde actúan? Los corticoides. Los corticoides actúan bloqueando la fosfolipasa A2. ¿Ha quedado entendido? Los corticoides actúan bloqueando la fosfolipasa A2. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú bloqueas la fosfolipasa A2, no se forma el ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no hay vía principal de la inflamación y tampoco hay vía alterna. ¿O sí? No, doctor. Exacto, no hay vía principal, no hay vía principal y no hay vía alterna, no hay ninguna de las dos. Por eso es importante saber manejar corticoides. ¿Ha quedado entendido? Sí, Bien. doctor. Ahora, Sí, doctor. posición de filosofía. Pensamiento profundo. Si mi paciente le estoy dando un corticoide, si le doy un AINE, ¿mejora el efecto? No. No, ¿Por qué doctor, no? porque de todas formas no se está produciendo el ácido araquidónico al darle el corticoide y no sería necesario ya darle Muy eh, bien, los AINES. muy bien, excelente. Si tienes un paciente y tu paciente está consumiendo corticoides, estás bloqueando la fosfolipasa A2, entonces no hay ácido araquidónico, no hay vía principal, no hay vía alterna. Si no hay una vía principal, no hay punto para que actúen los AINES. Entonces, no vas a tener ninguno de los efectos beneficiosos de los AINES. Lo único que vas a conseguir son los efectos adversos. Entonces, detalle importante, ¿ya? Si tu paciente ya está tomando corticoides, darle un AINE es como hacer, ¿cómo se puede decir? Es como hacer teatro, es como hacer fonomímica, es como, ¿cómo se llama esto? Es como, es para nada, no hace nada, no va a obtener ningún efecto. ¿Ha quedado entendido? Acabo de explicar por qué. ¿Me ha entendido? Sí, ¿Sí? doctor. Muy bien. Y con esto, yo sé que ustedes no lo conocen y demás, pero le quiero mandar un mensaje a ese doctor que el otro día
fui a consultar y me recetó dexametasona con diclofenaco. La dexametasona es un corticoide y el diclofenaco es un AINE. ¿Ya? Lo miré y le dije, póngame dexa nomás. Y me dijo, pero con diclofenaco va a estar mejor. Y yo le dije, no, yo confío en mi organismo, póngame la dexa. ¿Ya? Esta te la dedico a vos, parásito de la vida. Te estoy enseñando esto para que cuando encuentres otro médico y te recete diclofenaco con dexametasona, lo mires a los ojos y le digas, mi docente de fármaco te conoce. Ha dedicado toda una clase a ti. ¿Ha quedado entendido? Si estás bloqueando la vía, si estás bloqueando la fosfolipasa A2, darle un AINE ya no tiene sentido. ¿Ha quedado entendido? Darle un AINE ya no tiene sentido. Bien. Sí, ¿Alguna doctor. pregunta? ¿Dudas aquí? Pero si un paciente llega a la emergencia, se administra el corticoide, sí, pero para casa se puede recetar el line, ¿no ve? Sí, Esa es otra cosa, doctor. ¿Ya? Por ejemplo, si llega a tu emergencia y le tienes que dar un corticoide, le das el corticoide, ¿ya? Solamente vas a dar una dosis. El paciente se estabiliza y lo puedes mandar a su casa con AINES para mantener el efecto inflamatorio, antiinflamatorio. Ahora, ¿cuál sería mala práctica? Que llegue a tu servicio de emergencias y le des un corticoide más un AINE juntos. Eso estaría mal. Acabamos de demostrarlo. O que le vayas a dar un corticoide y un AINE para que se vaya a su casa a tomar los dos medicamentos juntos. Eso también es mala praxis. ¿Está claro? Ahora, si vas a querer utilizar un fármaco para bajar el dolor, o sea, solamente para tratar el dolor, hay un solo AINE que te sirve solo para tratar dolor. Hay uno solo. ¿Ya? Vamos a aprender también cuál es ese AINE. Hay uno solo que te sirve para tratar dolor. Número 1. Número 2, si por algún motivo no pudieras usar este AINE, puedes utilizar opioides. Es muy frecuente la asociación de opioides con corticoides y funciona bastante bien. ¿Está bien? ¿Preguntas? Muy bien. Puedo seguir, ¿cierto? Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo funciona, por si acaso esto es farmacodinamia. Dijimos lo siguiente, dijimos que nosotros tenemos una cierta cantidad de prostaglandina prostaglandina que es fisiológica. Entonces, si tienes una cierta cantidad de prostaglandina fisiológica, es porque tú tienes, ¿ya? COX, que es fisiológica. A esta COX fisiológica que tú produces todo el tiempo, la vamos a llamar COX-1. ¿Está bien? Ciclooxigenasa 1. Y tenemos una prostaglandina mala que produce dolor, inflamación y fiebre, que es el exceso de producción de prostaglandina. ¿Ya? Pero este exceso de producción de prostaglandina le vamos a decir que se produce por algo llamado la COX-2. ¿Ha quedado entendido? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Muy bien. Ya, ya. Hablo en cristiano. ¿Sí? Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo la ciclooxigenasa, la COX. Muy bien. Pero tenemos básicamente dos tipos de COX. Tenemos una COX-1 y tenemos una COX-2. Muy bien. Esta COX-1 se le llama fisiológica.
También se le llama constitutiva. Todo va a depender de cuál sea el libro que vayas a leer, fisiológica o constitutiva. ¿Ya? Esta COX-1, fisiológica constitutiva, lo que hace es producir procesos corporales normales. Manejo de la presión arterial, producción de ácido gástrico, protección de tejidos, función renal, etc. La COX-2, nosotros la conocemos como patológica, también se le llama inducible. Significa que aparece cuando se dañan los tejidos. Patológica o inducible, aparece cuando se daña el tejido. El tejido se puede dañar por invasión bacteriana, invasión viral, contusiones, golpes, etc. ¿Está bien? Hasta ahí me estoy dejando entender. Muy bien. Ahora, cuando hay esta COX inducible o patológica, que es por el daño celular, eso es lo que va a producir dolor, inflamación y fiebre. Ahora, si yo utilizo un AINE, ¿cuál COX es la que estoy bloqueando? Las dos. La COX-2. Estamos bloqueando las dos. El fármaco no es, ¿cómo se puede decir? No existe el fármaco inteligente. Entonces, cada vez que tú das un AINE, el AINE te bloquea a la COX, bloquea a la COX-1 y bloquea a la COX-2, bloquea a las dos COX.